La reconstrucción nacional en México 1920-1940. Al finalizar la Revolución Mexicana, México quedó marcado por la violencia, el caos político y una economía en ruinas. La década de 1920 trajo consigo el reto de reconstruir un país dividido, establecer un nuevo orden político y dar cumplimiento a las promesas revolucionarias. El periodo conocido como Reconstrucción Nacional, que abarca de 1920 a 1940, estuvo marcado por la figura de líderes llamados caudillos, que jugaron un papel crucial en la transición hacia un sistema más institucionalizado. En este video analizaremos los aspectos más importantes de esta etapa, enfocándonos en figuras como la de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas del Río, así como los conceptos claves del caudillismo, el maximato y las reformas estructurales que transformaron al país. Venustiano Carranza, líder del movimiento constitucionalista, fue presidente de México de 1917 a 1920. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su época. Estableció derechos laborales, educativos y de propiedad comunal. Sin embargo, Carranza gobernó de manera autoritaria y se distanció de los ideales revolucionarios. Su oposición, el general Álvaro Obregón, uno de los militares más destacados de la revolución, culminó su derrocamiento mediante la rebelión de Agua Prieta en 1920, organizada por Obregón y otros generales del norte. Álvaro Obregón, al asumir la presidencia en 1920, buscó la pacificación del país mediante la reconciliación de sectores revolucionarios y la negociación con los Estados Unidos. Repartió tierras, apoyó a los trabajadores y estableció la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos, quien impulsó una vasta campaña de alfabetización y cultura. Tras la revolución, México fue gobernado por caudillos, líderes militares con gran poder regional y popularidad entre las masas. Su autoridad provenía de la participación armada y su capacidad para ejercer control político. El caudillismo dominó la escena nacional durante décadas de 1920 y 1930. Presidentes como Obregón y Calles gobernaron por su influencia personal que por las instituciones. Esto generó cierta estabilidad, pero también dificultó el desarrollo de una democracia plena. El sistema político se convirtió en una red de lealtades personales, alianzas y conflictos entre grupos militares, lo que hizo evidente la necesidad de construir un Estado más sólido y profesionalizado. Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928. Su gobierno se caracterizó por el fortalecimiento del Estado, la modernización de la economía y una visión antiserial que provocó la Guerra Cristera, un conflicto armado entre gobierno y sectores católicos. Calles impulsó instituciones, creó el Banco de México, fomentó la industrialización y estableció un marco legal para las relaciones laborales. Tras el asesinato de Obregón, quien había sido reelecto para el periodo de 1928 a 1934, Calles asumió el papel de jefe máximo de la revolución y controló la política nacional a través de presidentes subordinados, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este periodo es conocido como el Maximato y representó un intento por institucionalizar el poder, lo cual se reflejó en la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del actual PRI. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de 1934 a 1940, representó una ruptura con el caudillismo. Desde el inicio de su gobierno se alejó de Calles, a quien exilió en 1936, y consolidó un liderazgo propio basado en las masas populares. Cárdenas impulsó una amplia reforma agraria, entregando más de 18 millones de hectáreas a campesinos mediante el sistema ejidal. Fortaleció los derechos laborales y apoyó la creación de sindicatos, agrupando a trabajadores y campesinos en un nuevo partido político, el Partido de la Revolución Mexicana. Uno de sus actos más recordados fue la expropiación petrolera en 1938, que nacionalizó el petróleo en manos de empresas extranjeras y dio origen a Pemex. Bajo su gobierno, el Estado se convirtió en el principal motor del desarrollo económico y social, alineado con los principios de la Revolución Mexicana. El periodo de la Reconstrucción Nacional fue clave para cimentar las bases del México moderno, a través de la combinación de liderazgo fuerte, reformas sociales y la construcción de nuevas instituciones
el país transitó del caudillismo hacia un sistema político más estable y centralizado. La historia de este periodo nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir gobiernos legítimos con instituciones sólidas capaces de responder a las demandas de su pueblo.